Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. El gobierno venezolano está con el agua al cuello, que es algo que ya todos, si no sabemos, si al menos lo imaginamos, y además está cada vez más solo. El miércoles pasado, la canciller de Perú informó a los medios de comunicación que Nicolás Maduro no sería bien recibido en la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima los próximos 13 y 14 de abril. Es decir, dentro de bien poco, estamos ya a mediados de febrero, pues dentro de un par de meses tendrá lugar allí la cumbre que reúne a todos los países de América. Es algo parecido similar a lo de la cumbre iberoamericana, lo único que a esa cumbre no asisten ni España ni Portugal y asisten Canadá y los Estados Unidos. Es algo que se espera y que suele dar buenos titulares de prensa, aunque luego la realidad es que no se habla nada útil ni nada práctico allí. Bien, este es un parapalo muy serio para el gobierno chavista, que hasta hace no tanto se paseaba triunfante por estas cumbres. Hugo Chávez en su momento cuidaba mucho estas cosas diplomáticas, toda la faceta propagandística del régimen más allá de sus fronteras, y hoy en cambio Maduro ve que los pocos amigos que le quedan procuran pasar desapercibidos. No vaya a ser que le señalen a ellos también. De entre los grandes, es decir, México, Argentina, Brasil, Colombia, etcétera, es decir, los grandes países de Hispanoamérica, nadie quiere saber nada de Maduro, ni del bolivarianismo, ni en general del gobierno chavista. Maduro ha acusado el golpe y ayer anunció que acudiría a la cumbre aunque no estuviese invitado. Bien, para esto ha quedado, la verdad, con todo lo que ellos han sido, al final autoinvitándose a las cumbres, si Chávez levantase la cabeza. Entre tanto, no solo en Venezuela, sino especialmente fuera de Venezuela, se descuenta que el gobierno de Maduro está ya herido de muerte y lo más que puede hacer es prolongar la agonía a lo largo de este año. En fin, vamos a verlo. La ruptura de las negociaciones entre la oposición y el chavismo, que han tenido lugar hasta hace muy poquito en la República Dominicana, en Santo Domingo concretamente, pues se rompieron hace solo unos días, poco más de una semana, pues eso más o menos se sabía, todos teníamos la idea de que tendría consecuencias, lo que no sabemos es qué consecuencias en concreto. Pues bien, las ha tenido, vaya que sí las ha tenido. Según se cancelaron, a pesar de todos los esfuerzos ímprobos de José Luis Rodríguez Zapatero para que se mantuviesen, de hecho fue una canallada de estas míticas de Zapatero, un hombre que debió haberse retirado hace mucho tiempo, pero que parece empeñado en seguir haciendo daño allá por donde pasa, pues él insistió en que, por favor, le pidió de rodillas a los opositores que firmasen un papel que aquello era indigerible, no había por dónde tomarlo. Bien, pues de los chavistas decidieron que como aquello no se firmaba, no pintaban nada más en Santo Domingo y se fueron por donde habían venido. Hicieron eso y acto seguido anunciaron formalmente, el régimen anunció formalmente la convocatoria de elecciones presidenciales para el próximo día 22 de abril. Es decir, si nos vamos a las fechas, justo una semana después, o 10 días después, o 9 concretamente, de la Cumbre de las Américas. Elecciones presidenciales, no a la asamblea esa que se inventaron, no. Es decir, para cambiar al presidente. Para entonces habrán pasado ya 5 años de la llegada de Maduro a la presidencia. Recordemos que Maduro llegó a la presidencia un poco como una bola de billar, mediante una carambola. Era un sustituto temporal, era el vicepresidente, era un sustituto temporal de Hugo Chávez y en diciembre del año 2012, en la última comparecencia televisada de Hugo Chávez, le dejó al cargo. Dijo, bueno, tú ve calentándome el sitio, lo que yo vuelvo porque me van a hacer una operación y unos retoques ahí en La Habana y regresaré aquí, estaré de regreso para Navidades o a lo sumo un poquito más tarde. El hecho es que no regresó, estuvimos, lo recuerdo a la perfección, como 3 meses, que no se sabía muy bien cómo estaba Chávez, salieron fotografías que luego se demostraron ser falsas, de Chávez en una cama de hospital en La Habana, y hay teorías de todo tipo, incluso los que apuntan a que Chávez murió durante la operación, aquel mes de diciembre, y lo mantuvieron congelado, entiendo, durante meses, 3 meses, porque se comunicó oficialmente el 5 de marzo de 2013. Durante esos 3 meses lo mantuvieron allí como un cubito de hielo metido en una cámara hasta que decidían qué es lo que iban a hacer con el gobierno, quién se iba a hacer cargo de aquello y tal. Bien, en aquel momento se volvió a convocar elecciones que se celebraron el 14 de abril, si mal no recuerdo, del año 2013, y ya desde ese punto,
Maduro es presidente electo. Antes había sido presidente sustituto o calentador de asientos, como queramos llamarle. Esas elecciones además estuvieron repletas de irregularidades. Hubo un montón de quejas por parte de la oposición porque se acusó, y yo creo, después de haber leído bastante sobre el tema, se acusó con bastante razón al régimen de haber hecho trampa. No después, no en el recuento, sino durante la misma votación. Hay un buen libro que se llama Boomerang Chávez, que os recomiendo, que habla muy bien, lo escribió Emilio J. Blasco, el corresponsal de ABC en Estados Unidos, hace ya como 2 o 3 años, y está lleno de revelaciones muy buenas. Bien, en principio no se deberían convocar elecciones, como habéis visto, no tocaría hasta el año 2019. El mandato presidencial en Venezuela es de 6 años, pero tras el golpe del año pasado es de 6 años y además indefinido. De que fuese indefinido antes era máximo de 2 mandatos. Desde el año 2009, el referéndum de 2009 en Venezuela es indefinido. Un presidente de Venezuela puede ser presidente hasta que la parca se lo lleve, hasta el último suspiro. Pero son 6 años que ya es bastante. En otras repúblicas son 4 años, en otras 5. El de Venezuela es un mandato bastante largo, más largo que el promedio, desde luego. Bien, pues tras el golpe de Estado que se produjo en Venezuela el año pasado, con la creación de aquella Asamblea Nacional Constituyente, y que informé, opiné y analicé de sobra aquí en la Contracrónica a lo largo de 2017, tras este golpe la Asamblea Nacional Constituyente, constituida como tal en el mes de agosto, pidió o solicitó al presidente que se celebrasen nuevas elecciones. Y Maduro nos ha hecho de rogar, es decir, ha sido dicho y hecho, entre otras cosas porque en Venezuela la Asamblea Nacional Constituyente es lo mismo que la presidencia, es lo mismo que Miraflores. Es decir, no hay ningún tipo de separación de poderes, es que ni se esfuerzan en simularlo. El chavismo es, como toda ideología populista y por supuesto socialista, es alérgico a la división de poderes. El mandato democrático da poder a uno y ese uno tiene poder absoluto sobre todo lo demás. De hecho, la jugada que quería hacer Maduro era embarcar a la oposición en todo este gatuperio y así legitimar el golpe del verano pasado. Esa era la jugada maestra, llamémosla. Si yo consigo, ahora me reúno con estos, busco un mediador internacional que tenga algo de nombre, pues cogió a Zapatero, que bien, en España pues no le tenemos mucho cariño, pero me consta que en algunos otros lugares del mundo le tienen por alguien respetable. Creo que después de esta ya de Venezuela, la poca leyenda que le queda se la termine de perder. Con este líder internacional más los opositores en un país, entre comillas, neutral, como es la República Dominicana, es decir, que no se celebraban en Caracas, darle una pátina, darle una apariencia de que aquello era todo perfecto y embarcar a los opositores en esto. El hecho es que no le ha funcionado, por eso se rompieron las negociaciones, les puso por delante firmar un acuerdo que era directamente, bueno, era legitimar el golpe que empezó el mes de mayo, a lo largo del mes de junio, luego ya terminó y concluyó en el mes de agosto con la constitución de aquella asamblea. En el caso de que la oposición lo hubiese refrendado con su firma, aparte de no haber tenido sentido después de todas las manifestaciones que hicieron el año pasado y todo lo que han sufrido los venezolanos por causa de aquel golpe de Estado, pues hubiera supuesto que la oposición estaría hoy completamente partida y desde luego los que hubieran firmado no se considerarían opositores. Bien, esa es la idea original, pero ya digo que no le salió. Era tanto arriesgado, no le salió. Pero claro, la idea sigue siendo la misma, a pesar de todo. Maduro no ha cambiado ni una coma de su hoja de ruta desde que en mayo del año pasado anunció su intención de crear la constituyente, eliminando de facto la Asamblea Nacional, es decir, la de toda la vida. Esto se trató bastante el año pasado y él decidió reinventarse el régimen para que ya el chavismo se quedase atornillado al poder sin miedo a que nunca lo saquen de ahí. Y está utilizando, o ha tratado de utilizar a la oposición, como la utilizó en el pasado Chávez, no lo olvidemos, para ver si esta vez le salía tan bien. Y como todo es lo mismo en Venezuela, a fin de cuentas, no existe independencia judicial, el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial es lo mismo, también es lo mismo el otro poder, el cuarto poder que dicen tener en Venezuela, que es el poder electoral. Pues la semana pasada el Consejo Nacional Electoral, que es como el nombre al que responde el poder electoral allí, le puso fecha a las elecciones que el propio régimen había decidido de antemano, que son unas elecciones que por descontadísimo no ofrecen garantía alguna y que van a estar hechas a la medida de Maduro. En todo, desde el principio,
hasta el final. Podemos, no es ya que no ofrezcan garantía de recuento, que como vimos en el año 2013, el chavismo ha llegado a unos niveles de fraude electoral que es capaz de cambiar del resultado de las elecciones mientras la gente está votando, lo cual tiene bastante mérito. Este libro que os comentaba antes lo explica bastante bien, es de una manera muy sencilla, lo podéis comprar en Amazon, creo que es un libro del año 2015. Pero bueno, que no solo que no tuviese ningún tipo de garantías de este estilo, sino que además está hecho ya con trampa. Si las elecciones son el día 22 de abril, esto implica una campaña electoral dentro de 2 meses, una campaña electoral brevísima, que no exponga demasiado a Maduro ante los medios. Además, en el caso de que los opositores hubiesen accedido a toda esta farsa, hubiesen presentado un candidato, que sé yo, Enrique Capriles, por ejemplo, porque Leopoldo López no puede, pues está en la cárcel, y Capriles gana. Sé que es una locura lo que estoy diciendo, pero imaginémoslo. Bien, no podría ser investido presidente hasta enero del año que viene, hasta 2019. Por lo tanto, tendríamos durante un montón de meses, 8 meses en Venezuela, un presidente electo y un presidente en ejercicio. Yo eso no sé realmente cómo se podría llegar a manejar. Una cosa son 2 o 3 meses, una cosa distinta a 8. Pero bueno, ese escenario, por supuesto, ni Maduro ni ningún chavista lo contempla bajo ningún concepto. Es que ni de lejos. Pues con esto, con la campaña electoral breve, el dominio absoluto de la oposición, el control de la televisión, en general de prácticamente todos los medios, exceptuando algunos de Internet, que el gobierno dispone de los medios técnicos para un gobierno además absoluto y dictatorial como el de Maduro. Puede perfectamente hacer que una página web se caiga sin problemas, puede incluso llegar, si así lo considera, como han hecho otros gobiernos dictatoriales en el mundo, puede llegar a cortar Twitter o el acceso a las redes sociales, es decir, él es el dueño, en una palabra, pero bueno, sobre todo tiene la televisión. En Venezuela es un país que se consume mucha televisión. El gobierno bolivariano desde el principio quiso hacerse el dueño de la televisión y lo consigue de sobra. La televisión en Venezuela es 100% chavista. Lo poco que quedaba se fue eliminando, se fue sacando del mercado o directamente expropiando. Caso de Radio Caracas Televisión hace ya bastante tiempo, ahora hace más de 10 años. Aparte de eso, tienen un uso o hacen un uso discrecional de los fondos públicos. Pueden preparar una campaña financiada hasta el extremo, rebañando en el fondo del plato para que Maduro aparezca casi como el único candidato y, por supuesto, sin contrincante, porque los tiene a todos inhabilitados. O inhabilitados o en la cárcel. En el caso de Leopoldo López, María Corina Machado está inhabilitada. Es decir, que eran unas elecciones que si le llegan a salir, por ahora le han salido, lo que pasa es que nadie se las ha creído, que si le llegan a salir con la oposición y con el invento este de Zapatero de tratar de convencerla, hubieran rizado el rizo, además lo hubieran rizado de verdad. El problema es que era tan escandaloso todo el programa, la hoja de ruta esta de la que os hablaba, ¿no? El esquema que se había montado Maduro and Company era tan escandaloso que la comunidad internacional, especialmente los países vecinos, pues no podían pasar por alto que aquello era una estafa y que se lo estaba prácticamente diciendo a la cara. La verborrea bolivariana hace tiempo que perdió su atractivo. Quizá funcionaba hace 15 años, no sé, hoy prácticamente nadie, a excepción de los muy abducidos o que son producto de la revolución bolivariana tipo Evo Morales, a ningún otro gobierno de Hispanoamérica o de Europa o del mundo en general le convence. No sé, que hay mucho interés, caso de Rusia, ¿no? No es que le convenza mucho Nicolás Maduro, pero bueno, desde el punto de vista estratégico sí que le interesa, pero nada más. Pero que ya no compran voluntades como las compraban en su momento. Y esa verborrea de la que hablaba hoy es ya repetitiva y cansina. Es básicamente siempre lo mismo. De hecho, están bastante peor que hace 15 años. Ya ni siquiera venden triunfo. Ahora venden todo resignación, combate, lucha. El lenguaje bolivariano se ha vuelto extraordinariamente violento de un tiempo a esta parte. Bueno, pues porque están con el agua al cuello. Es decir, que en Buenos Aires, en Brasilia, en Ciudad de México, en Bogotá, en Lima, les han perdido el miedo, en una palabra, cosa que hace 5, 6 o 7 años se lo tenían. A Chávez le respetaban mucho y a Maduro incluso al llegar también.
Tenían miedo de que les agitase a la izquierda de sus respectivos países, de que les pusiese el Telesur ese en contra, de que anduviese molestando. Y Chávez podía llegar a ser extraordinariamente molesto, no nos imaginamos cuánto. Era muy habilidoso, pero muy habilidoso con la publicidad. Ojo, que vaya por delante que Maduro ha hecho todo lo posible para que así sea, es decir, para que le hayan perdido el miedo. A mí no se me ocurre, sinceramente os lo digo, un tipo más tonto, tonto, tosco y desastroso al frente de un gobierno. Por más vueltas que le he ido dando, tratando de compararle no con personajes actuales, sino ya con personajes históricos, con mandatarios históricos, que me cuesta encontrar uno igual o parecido. Los dictadores son malos, pero por lo general suelen ser hábiles, mucho. No es el caso de Nicolás Maduro. Maduro es básicamente un patán que no se arregla ni con la propaganda, no se apaña con ella, no sabe hacerla. Carece de cultura, carece de formación académica, carece de las habilidades diplomáticas más elementales. Ha ido abriéndose a agujeros a su alrededor. En muchos aspectos, Nicolás Maduro se parece más a un dictador africano que a uno hispanoamericano. Y no lo digo ya por el estado en el que está dejando el país, que por algunas fotografías y en muchos vídeos da una apariencia más africana que americana, sino por el hecho de que hoy por hoy es imposible sustraerse a lo que pasa en Venezuela y al estilo peculiar de sus gobernantes. Un poco como cuando aparece un tipo de estos en el África negra. Es decir, lo que han convertido esto, se iba a decir Maduro, ¿no? Porque no ha sido él, ha sido uno más, es quizá la cabeza más visible, pero no desde luego la única. La Venezuela de Maduro es una dictadura de partido único en la que se violan cotidianamente los derechos humanos y que ha provocado un desastre económico que roza la hambruna general. Y aquí estoy abreviando, pero es que es así. El Estado venezolano tiene, además de todo eso, de todo lo anterior, tiene vínculos acreditados con el narcotráfico y con organizaciones terroristas de Oriente Medio. Bueno, de Oriente Medio o de donde sean que les va a dar cobijo. Caso, por ejemplo, de los guerrilleros colombianos. Es además un dolor de tripa estratégico, de primera magnitud, que ha metido en América a potencias como Rusia o China, a las que a ambas les debe dinero. Y como a ambas les debe dinero, se lo querrán cobrar de alguna manera. Es decir, un cúmulo semejante de problemas en un país que además es grande, tiene recursos naturales valiosos, o sea, el petróleo, el oro, y que está estratégicamente bien situado, pues esto es preludio de problemas mayores. Frente a esto, a mi juicio, solo caben dos soluciones. Bueno, a mí o el de cualquiera. No sé, la solución electoral o democrática, ese camino hace tiempo que quedó cegado, por lo tanto habrá que ser más imaginativo. Y a mí ni aun siendo muy imaginativo se me ocurren dos, o más de dos. La primera sería la militar, que se está barajando mucho en las últimas semanas. Es decir, intervenir desde fuera y deponer al gobierno. Hablan de los Estados Unidos, pero no necesariamente tienen que ser los Estados Unidos. Podría ser un combinado entre Brasil, Colombia, países vecinos. Esa es una posibilidad. La segunda sería la diplomática, es decir, aislar al régimen y freírlo a sanciones. Yo, si tuviese que elegir, elegiría la segunda, y me voy a explicar. La primera, aparte de que tiene cierto componente ilegítimo, no olvidemos que sería una acción militar ofensiva, y la acción militar ofensiva siempre es ilegítima en cualquier circunstancia. La guerra solo es legítima cuando es en defensa propia. Aparte de eso, yo creo que sería, incluso bajándonos, olvidándonos de ese asunto y yéndonos al plano puramente práctico, eso sería reforzar al régimen, pero reforzarle muchísimo. Es exactamente eso lo que espera. Espera una agresión, es lo único que le falta, una agresión externa explícita. Por lo demás, es muy probable que ocasionase una guerra, y las guerras hay que evitarlas siempre. Aparte de porque muere gente inocente, un montón, porque de las guerras se sabe cómo se entra y cuándo se entra, pero nunca se sabe cómo se sale y cuándo se sale de ellas. Pero es que aun en el caso de que fuese una cosa relativamente sencilla,
y se consiguiese, es decir, que la guerra no se produjese o fuese algo muy breve, es decir, algo sencillo, que no ocasionase ni muchas bajas, ni demasiados problemas, ni dolores. Es decir, que entrasen y consiguiesen deponer al régimen y al gobierno, Maduro es prácticamente seguro que este no iba a hacer como Allende. Es decir, el día antes, bueno, la semana antes, ya había agarrado un avión a Cuba y se refugiaría en La Habana o a Rusia, y desde allí emplearía la intervención como ariete propagandístico a su favor para volver. Es decir, el chavismo no quedaría eliminado de la política venezolana, pero no quedaría herido de muerte, podría volver. Los chavistas en todo el mundo, que son todavía bastantes, recibirían de golpe una recarga de legitimidad. Vamos, sacarían petróleo, literalmente petróleo propagandístico de ahí. La opción diplomática es quizá más lenta, o quizá no porque no hay cosa más larga que una guerra enquistada, todo hay que decirlo. Pero yo creo que es mucho más segura y además efectiva, porque termina de dar la puntilla al régimen, sobre todo si se hace bien. Con las relaciones diplomáticas y comerciales cortadas. Eso incluiría, por supuesto, dejar de comprarles petróleo. Esto lo hablaba ya en una contra que hace unos días. Luego denuncias a los tribunales internacionales, a la Corte Penal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los abusos que se están cometiendo en el país, que ya son muchos y, como os decía, están perfectamente acreditados. Tanto el tráfico de drogas como, por supuesto, todas las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Bien, pues con una combinación de ambas cosas y, por supuesto, el repudio diplomático y político en el resto de América y en el resto del mundo. Habría quizá que llamar a las puertas de Rusia y recordárselo. En esa situación, en esa tesitura, el régimen tendría que volverse más tiránico aún, hasta su pura consunción. Como la consunción, como si fueran cenizas, ¿no? La consunción sería cuando se consuma en sí mismo, es decir, hasta que se le revuelva el ejército o lo que quede sano dentro de él. Que tiene que ser una parte por necesidad. No todos los militares venezolanos están enmierdados con asuntillos ilegales, por no hablar de que muchos querrán sobrevivir. Es decir, que sean los propios venezolanos los que consigan tirar eso abajo. Pero para eso la comunidad internacional tiene que estar dispuesta a ir a por todas. Por ahora las cosas, si os soy sincero, pintan bastante bien. Ya veremos en qué se queda. Tengo una llamada de Alejandro, que es nuestro cubano de Los Ángeles, en California, que lleva participando aquí en la contra desde hace ya, pues creo, Alejandro, que más de un año, que me envías llamadas. Pues estaba Alejandro escuchando el programa que hice sobre el Calexit, sobre la hipotética independencia de California con respecto a los Estados Unidos. Le ha inspirado, le ha resultado inspirador la audición del programa y ha decidido enviarnos o ampliarnos información sobre este mismo asunto. Bueno, te comento acerca del Calexit, que tranquilo familia, todo está bien. Aquí el californiano promedio, entre el cual creo que yo me puedo encontrar, no nos interesa eso del Calexit, así que no se preocupen. Aquí nosotros estamos pensando en a qué lugar nos vamos a ir de vacaciones en el Spring Break, en el Super Bowl que viene ahora en febrero. Estamos pensando en el discurso de Trump del State of the Union y cómo vamos a llegar a fin de mes. Así que aquí nadie está pensando en separarse de la Unión, que sería, por otro lado, un disparate. Yo creo que como único tuviera un poquito de apoyo, eso sería con las personas aquí que desgraciadamente tienen miembros de sus familias que son ilegales, que no tienen papeles y darían su voto al sí como promesa de legalización para su familia, pero es que de todas maneras
por mucho que se cacaree que los latinos son mayoría en California, no llega a ser una mayoría absoluta. Y aunque lo fueran, no creo o sea, que nos convenga a los latinos también salir del Líbano. Pues muchas gracias, Alejandro. Los californianos no son muy distintos a los españoles, a los mexicanos o a los chilenos. Es decir, lo que la gente busca es, procura alejarse lo más posible del politiqueo y dedica, su principal misión en la vida es salir adelante. La tuya, la mía y la de cualquier persona honrada. Es no vivir a costa de los demás y el politiqueo el justo, nada más. Es decir, para procurar que el país funcione y ya está. No le solemos dar más vueltas, pero los políticos están para eso, para enredarnos y para crear enfrentamientos donde no los hay. Por lo demás, como ya te decía, muchas gracias por tu llamada, porque no hay nada mejor que la información local. Tengo otra llamada más, esta es de Valentín, que es un oyente de Barcelona, que quiere hacerme una solicitud, quiere que hable de una cosa en concreto. Únicamente me gustaría que dedicaras algunos minutos en alguna de tus contracrónicas a comentar el discurso que hizo Donald Trump en el foro de Davos. Yo creo que es el discurso más liberal que he escuchado a un político en el poder desde que tengo uso de razón. Y yo creo que merece mucho la pena. Y lo curioso es que la prensa nacional e internacional no se ha hecho eco de este discurso porque simplemente para mí es un discurso que está muy bien. Y yo creo que esto ya es por temas de que la prensa no quiere que Donald Trump tenga buena fama. Bueno, muchas gracias, un saludo y felicidades por los programas. Pues sí, Valentín, tienes razón, fue un buen discurso. La verdad es que no sé quién se lo escribiría, no lo he visto. Si lo sabes, no dudes en decírmelo, porque el discurso estaba bien hecho y además lo declamó Trump con mucho convencimiento. No lo comenté por una razón, y es porque no daba suficiente para un programa. Estos son 20 minutos, lo que me casco aquí, tranquilamente, yo solo, y bueno, necesito material, necesito construir una buena historia, construir un buen relato, y sobre un discurso pues se me hace un poco difícil, sobre todo cuando es un discurso delante de algo como el Foro Económico de Davos, a ver si me entiendes. Luego además se junta que yo no soy exégeta de Trump, es decir, que no soy experto en sus discursos, ni en general que no soy exégeta de discursos. Nunca he sido discursero, he hecho otras cosas en mi vida, pero nunca he sido discursero, nunca le he escrito un discurso a nadie. Y si me lo encargasen, creo que escribieron unos discursos pésimos, porque los discursos básicamente se miente. Y yo tengo un problema severo con decir o escribir cosas en las que no creo. Pero bueno, pues nada, ahí está. No, evidentemente ya han pasado unos cuantos días, así que no voy a hacer programa, pero para eso has venido tú a contárnoslo. Tengo además más llamadas, voy a meter una más. Como tengo mucho retraso, tengo aquí una que tengo apuntada en la libreta. Esto no es una llamada seria. Esto es Marco, que es un oyente de Madrid, que nos trae lo que más nos gusta a todos, no nos engañemos, es decir, una buena noticia mierder. Te dejo aquí un enlace a una noticia mierder, que bueno, quizá es demasiado mierder, pero bueno, yo creo que está muy divertida. Te leo el título, el titular. Avión lleno de fontaneros aterriza de emergencia por una avería en el baño. Ahí te dejo el enlace por si lo quieres poner en la sección que hace honor a la noticia mierda. Un saludo, un abrazo y un saludo a todos los oyentes de la Contracrónica también. Bueno, esto es, yo cuando me has pasado, no lo había leído, no había caído y es de hace ya unos días, es del 31 de enero, pero es realmente buena. Es un avión lleno de fontaneros, se ve forzado a aterrizar por una avería en los baños. Es como el colmo de los fontaneros. Esto es lo de en casa de herrero, cuchillo de palo. Pues aquí lo tenéis. Me he estado leyendo la noticia, eso sí, esto fue en un vuelo de la compañía aérea Norwegian, que es esta compañía de bajo coste europea, que cubría la ruta entre Oslo y Múnich. Y habían salido unos fontaneros, 84 concretamente, fontaneros noruegos, no sé a qué irían a Múnich. La cosa es que cuando ya estaban en el aire vieron que el baño no funcionaba. Ellos, por supuesto, lo intentaron arreglar. No pensemos que es que eran una panda de vagos que habían decidido, no, esto si no nos pagan la hora y además peligrosidad y no sé qué, nada, que vuelva el avión. No, ellos lo intentaron, los fontaneros suelen ser gente bien dispuesta, a ver cómo se arreglaba aquello, pero bien vieron que no podían, que la única manera era salir fuera del avión.
Y hay un textual aquí que da el periódico que dice que es muy gracioso, demuestra que son gente bien dispuesta y además con sentido del humor, incluso a los fontaneros noruegos. Te nos hubiera gustado arreglar los baños, pero la única forma de hacerlo era desde el exterior. No queríamos arriesgarnos a enviar un empleado a 10.000 metros de altura. Se llama Frank Olsen, que es el director de la empresa de fontanería que era la que había mandado a estos 84 fontaneros. En fin, una noticia francamente graciosa. Yo esto del dónde, cada vez que uno va a aliviarse en el aire, yo lo he pensado muchas veces. Supongo que vosotros también. ¿Esto dónde va? Piensa, bueno, se irá a tierra. ¿Sabes? Estamos a 10.000 metros, claro. ¿Qué quedará de cuando llegue a 10.000 metros? Por no hablar, ¿qué piensa? ¿Se congelará ahí fuera? Cuando uno vaya a hacer aguas menores, se convertirá en cubitos de hielo, ¿no? Pero en hielo pulverizado cuando salga del avión, 10.000 metros de altura, que está de 50 bajo cero, una cosa así. Total, que una vez lo pregunté y se lo pregunté a un piloto y le dije, bueno, oye, ¿dónde está? ¿Por dónde sale esto? Y me explicó que es que había un depósito que a veces sucede que ese depósito se vacía desde fuera, claro, que la tapa se estropea y efectivamente hay escapes. Ahora, no penséis que es que nos cae... Pues los excrementos nos caen encima. Al contrario, eso está metido en un líquido azul y de ahí que cuando cae a tierra cae como cubitos azules, con sorpresa, obviamente. Así que si os cae uno en el jardín de casa, no vayáis a tocarlo con la mano, lo digo por si hay algún niño escuchando. Y nada más. En los aviones antiguos supongo que haría un agujero, como en los trenes antiguos. Pero vamos, en los modernos, en los actuales, funciona mediante un sistema de depósito y quizá eso es lo que falló en este avión de Norwegian. Y esa es la razón por la cual Frank Olsen y sus 84 fontaneros no pudieron arreglarlo. En fin, bueno, pues vamos a ir despidiéndonos del programa. Vamos con Pizarro, antes de irnos, que nos quiere hacer su comentario del día sobre el asunto este de Corea. Utilizar los Juegos Olímpicos para publicitar una causa aprovechando que están en el foco mediático mundial es un peaje inevitable del olimpismo. Así, han sido escaparate de alardes de prosperidad y poderío, altavoz de causas terroristas o muestra de capacidad de boicot. En esta ocasión, los surcoreanos los usan como muestra de que son un país seguro y operativo pese a la amenaza de sus primos. Y los norcoreanos los usan como demostración de su voluntad de distensión tras unos meses de bravatas y misilazos que han logrado irritar a enemigos y a afines a cambio de nada en concreto. En la naturaleza del régimen norcoreano no está la concordia, por lo que esta distensión olímpica es como la sonrisa de un caimán, sospechosa. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, amigos, con esto ya podemos dar por terminado. Echamos la persiana, pero echamos la persiana hasta mañana, ¿eh? Mañana se vuelve por aquí, mañana es viernes, mañana es sábado, y si es sábado significa que hay contraplano o contraportada. Y os preguntaréis, ¿qué toca? Pues lo que toca es contraplano. Con la semana pasada hicimos contraportada, así que mañana tengo un montón de películas y algunas francamente buenas, de estas que hay que ver antes de morir. Bien, pues ya sabéis, mañana tenemos, mañana sábado 17, yo volveré por aquí y si a vosotros os gusta el programa, además os gusta el cine, pues deberíais volver también. Eso mismo, queridos amigos, hasta mañana.